Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy químico farmacéutico, doctor en farmacología y pertenezco al Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso. El día de hoy, esta clase forma parte del módulo de Fisiología Endocrina y revisaremos las hormonas de la glándula adrenal. Antes de comenzar, al igual que en las clases anteriores, recomiendo como material de estudio para esta clase el libro de Fisiología Médica de Gannon, edición 23 o 24, y el libro de Fisiología Humana de Gayton and Hall. Ambos se encuentran disponibles en nuestro sistema de biblioteca. Como parte introductoria revisaremos los conceptos claves de la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Como parte importante de este eje se encuentra la glándula periférica, que es la glándula adrenal, y la glándula adrenal corresponde a dos glándulas que son bilaterales y que se encuentran por sobre los riñones. Lo que observan acá es un esquema de una vista, posterior de nuestra columna vertebral, donde observamos los riñones y se encuentran sobre estos la glándula adrenal. Ahora, esta glándula pertenece a este eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo que implica que el hipotálamo secreta un factor liberador desde la zona media del hipotálamo, que es CRF o CRH. Este, por el sistema venoso portal, llega a la hipófisis anterior, donde estimula a las células corticotropas para que produzca ACTH. Esta ACTH es liberada también al torrente sanguíneo y por la circulación sistémica se une a receptores específicos presentes en la glándula adrenal que van a llevar a la síntesis del cortisol, principal glucocorticoide y corticosteroide en humanos, el cual luego va a ser feedback negativo sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo. Bien, desde el punto de vista de fisiología celular, este eje responde a la activación de receptores específicos a diversos niveles, a nivel hipofisiario, a nivel glandular, y además la producción y liberación de ligandos específicos que forman parte de la regulación fisiológica de este eje. Por otro lado, una desregulación en los niveles de ligando o expresión del receptor puede llevar a condiciones patológicas. Como vemos en este eje, un poco más en detalle, las neuronas parvocelulares productoras de CRH desde el hipotálamo medial liberan CRH en la eminencia media, donde se encuentra una red de capilares que forman parte del sistema venoso portal. En este caso, CRH por el flujo sanguíneo llega hacia la adenohipófisis y aquí va a estimular específicamente a neuronas, a células excitables denominadas células corticotropas de la hipófisis, las cuales presentan el receptor de CRH-R1. Este receptor, al activarse, que es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GS, lleva por su cascada de señalización a la activación de la proteína quinasa A. Esta activación de la proteína quinasa A genera la expresión de POMC y también la secreción de la ACTH que está almacenada en gránulos de secreción. Esta ACTH que ha sido liberada por la activación de este receptor en la célula corticotropa viaja por el torrente sanguíneo y se une a un receptor de alta afinidad, que es el receptor de melanocortina tipo 2, que se encuentra presente en la corteza de la glándula adrenal. Este receptor también está acoplado a proteína GS, también lleva a la activación de la proteína quinasa A, pero un proceso muy importante que es la esteroidogénesis. En este caso, esto significa que comienza la síntesis de cortisol, y este cortisol, por una difusión simple a través de la membrana citoplasmática, sale al torrente sanguíneo y ejerce sus efectos ya sea en los órganos blancos, como también así efectos a través de feedback negativo sobre la hipófisis o sobre el propio hipotálamo. Ahora bien, cuando nos encontramos en una situación patológica, como por ejemplo un tumor hipofisiario hiperproductor, es decir, un tumor que produce grandes cantidades, por ejemplo, de ACTH, las concentraciones suprafisiológicas de ACTH no solo van a activar el receptor de alta afinidad, de melanocortina tipo 2 presente en la glándula adrenal, sino que también son capaces de estimular al receptor de melanocortina tipo 1 que se encuentra presente en los melanocitos de la piel. Este receptor también está acoplado a proteína quinasa A y va a producir el aumento de la síntesis de melanina, lo que va a generar en la piel un bronceamiento característico de la enfermedad de Cushing. Esta situación es una situación patológica y, como lo mencioné hace un momento, asociada principalmente a niveles suprafisiológicos de ACTH.
Respecto a CRH o CRF, podemos ver entonces que tiene un efecto netamente endocrino que involucra la liberación de CRF al sistema venoso portal, la activación de las células corticotropas para que liberen ACTH, y esta ACTH va a estimular la síntesis de corticosteroides como cortisol en la glándula adrenal, especialmente en la corteza. Sin embargo, también estas neuronas productoras de CRH se encuentran en el hipotálamo y liberan CRH hacia otras zonas del cerebro. E incluso otras zonas del cerebro poseen neuronas productoras de CRH. Y lo que se ha demostrado es que desde el hipotálamo estas neuronas son capaces de comandar hacia el tronco del encéfalo, especialmente el bulbo raquídeo, o en inglés como médula oblongata, la activación de las neuronas de primer orden o neuronas que salen de la médula espinal, que son neuronas preganglionares del sistema simpático. Por lo tanto, entonces va a haber una respuesta simpática mediada desde hipotálamo hacia el tronco del encéfalo y de ahí a la activación de ramas simpáticas que pueden llevar a producir mayor liberación de noradrenalina al corazón, lo que va a producir un mayor gasto cardíaco, una mayor frecuencia, una mayor liberación de noradrenalina en los vasos sanguíneos que va a generar una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a generar una mayor presión arterial, una estimulación específicamente de la rama simpática que va hacia la médula, donde va a producir la liberación de adrenalina desde la médula adrenal, y la adrenalina va a estimular a través de unión a receptores beta y alfa los efectos antes descritos, y también una inhibición del sistema entérico mediado por la rama simpática, donde se evita, por ejemplo, el vaciamiento gástrico y la producción de ácido. Entonces tenemos dos partes muy importantes de la activación de estas neuronas CRH. Una respuesta endocrina mediada por la secreción de ACTH desde la hipófisis y la producción de cortisol desde la corteza adrenal, y una respuesta que genera una función autonómica como la activación simpática y la liberación de noradrenalina en el órgano efector. Los receptores de CRH son de dos tipos, CRH-R1 y CRH-R2. Ambos son receptores acoplados a proteínas GS y, como lo hemos visto anteriormente, son receptores que producen la activación de la adenilciclasa, la formación de AMP cíclico y, por ende, la activación de la proteína quinasa A, que va a llevar a cambios como fosforilación de factores transcripcionales, generando, por ejemplo, efectos sobre la transcripción de genes. Ahora, estos receptores tienen dos grandes funciones. El receptor CRH-R1 es abundantemente expresado a nivel de las células corticotropas de la hipófisis, mientras que el receptor CRH-R2 se encuentra en otras zonas del cerebro, mediando lo que conocemos como los efectos extrahipotalámicos de CRH. La estimulación, como lo vimos hace un rato, del receptor CRH-R1 va a producir en las células corticotropas la liberación de ACTH y la síntesis de nuevas moléculas de ACTH. Respecto a CRH y su receptor, sabemos que CRH tiene afinidad similar por el receptor de CRH2 o de CRH1. Sin embargo, existe otro péptido endógeno denominado urocortina que tiene varios efectos similares a los de CRH y especialmente efectos bastante importantes sobre áreas cerebrales mediados por el receptor CRH-R2. En este caso, urocortina también tiene la posibilidad de unirse tanto a CRH-R1 como a CRH-R2, pero las urocortinas 2 y 3 tienen mayor afinidad por CRH-R2 que CRH-R1. Algunos autores han dicho que la afinidad de urocortinas por los receptores CRH es mayor que la del propio CRH por sus receptores, incluso denominándolos ligandos endógenos de mayor afinidad por los receptores para corticotropina. En resumen, entonces, tenemos que la activación de las neuronas CRH desde el hipotálamo medial produce la liberación de este péptido hacia el torrente circulatorio venoso portal, lo que va a generar la liberación de ACTH, y ACTH va a producir en la corteza de la glándula adrenal la producción de un precursor androgénico y de la principal hormona que corresponde, que es cortisol. Ahora bien,
como lo mencionamos hace un rato, cortisol vendría siendo la hormona final producida que ejerce un feedback negativo a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico. Recordar entonces que desde la corteza del adrenal, lo veremos más adelante también, se produce la liberación de las hormonas que son precursores androgénicos y aquellos que son glucocorticoides como el cortisol, mientras que de la médula de la glándula adrenal se produce principalmente adrenalina en un gran porcentaje y en menor cuantía noradrenalina. Esto genera una activación del sistema nervioso simpático, amplificando la señal que produce este sistema sobre distintos órganos. Por otro lado, como veremos más adelante, también desde la corteza de la glándula adrenal se produce otro corticosteroide cuya función biológica es principalmente el equilibrio hidrosalino. Y en este caso, estos corticosteroides se denominan mineralocorticoides, y el mineralocorticoide más importante producido por la glándula adrenal es la aldosterona. Entonces revisaremos los efectos de aldosterona sobre el equilibrio hidrosalino, sobre la eliminación de sodio y sobre la eliminación de potasio. La CTH, o también denominada hormona adrenocorticotropa, se produce a través de un precursor proteico que es POMC. ¿Qué significa esto? Significa que el mensajero de ACTH es traducido en los ribosomas del retículo endoplásmico y producen una preproteína denominada POMC, que corresponde a la pro-opiomelanocortina. Este POMC tiene un péptido señal y este péptido señal lo que hace es destinar esta proteína hacia gránulos de secreción, pero además dentro de los gránulos de secreción, especialmente en las células corticotropas, existen proconvertasas, que son enzimas que generan cortes proteolíticos de esta prohormona y son capaces de producir distintos fragmentos. Por ejemplo, producen ACTH, producen hormona estimulante de melanocitos, producen lipotropina gamma, producen lipotropina beta u beta endorfinas. Este fragmento de ACTH corresponde a un péptido de 39 aminoácidos. Estos aminoácidos son fundamentales para la actividad biológica de esta enzima y como podemos observar, algunas modificaciones de estos aminoácidos hacen la diferencia entre ACTH de origen animal versus humano. La liberación de ACTH al torrente sanguíneo desde la adenohipófisis, como se mencionó hace un rato atrás, estimula principalmente un receptor de alta afinidad que está ubicado en la corteza adrenal, que se denomina receptor de melanocortina tipo 2. Y la activación de este receptor lleva a la activación del proceso esteroidogénico. Esto significa que estas hormonas, como el cortisol, comienzan a sintetizarse cuando se activa la vía de señalización del receptor. A diferencia de las hormonas que son proteicas, como la propia CTH o como el propio CRH, el cortisol no se almacena en vesículas. Por lo tanto, día a día es liberado después de su síntesis, principalmente por difusión pasiva desde la célula, manteniendo una concentración plasmática constante, que por supuesto responde a ciclos circadianos y es más elevada en la mañana, también lo veremos esto más adelante, y después por procesos de metabolismo, los niveles plasmáticos de cortisol se reducen en sangre y por lo tanto tenemos un ciclo donde se lleva a una mayor síntesis, a un mayor metabolismo y disminución de los niveles plasmáticos. También mencionamos hace un rato que cuando los niveles de ACTH son elevados, y esto puede ser la enfermedad de Cushing, que está asociada a un micro o macroadenoma hiperfuncional en la hipófisis que produzca niveles altos de ACTH, o un tumor ectópico que produzca ACTH, como por ejemplo de células cancerígenas pulmonares. En este caso, estos niveles elevados de ACTH no solamente producen este efecto esteroidogénico a nivel de la glándula, sino que además son capaces de estimular a este otro receptor que tiene menor afinidad, que es la melanocortina tipo 1, que se encuentra en melanocitos y que van a generar la hiperpigmentación. Ahora bien, la CTH, sus efectos a nivel de la corteza de la glándula adrenal podrían estar mediados dependiendo de principalmente dependiendo de la zona de la corteza. La zona más externa se denomina zona glomerulosa o glomerular. La zona medial, más cercana a la zona glomerulosa, se llama zona fascicular.
y la zona más cercana a la médula es la zona reticular. Acá lo que tenemos es que principalmente desde la zona de la glomerulosa se produce un corticosteroide, como lo mencioné hace un rato, con actividad sobre el equilibrio hidrosalino, cuyo principal efecto es regular los niveles de sodio y de potasio, entre otros efectos biológicos importantes, denominado aldosterona. Ahora, ACTH puede producir síntesis de aldosterona, pero el principal input, es decir, el principal estímulo que genera la producción de aldosterona desde la zona de la glomerulosa es la angiotensina tipo 2, que seguramente ustedes revisarán en el sistema cardiovascular porque es un potente regulador de la presión arterial. Nosotros más adelante revisaremos conceptos básicos. Desde la zona media, es decir, desde la zona fascicular y reticular, se sintetiza entonces, la ACTH tiene un gran rol en producir cortisol y producir dehidroepiandrosterona. Y la dehidroepiandrosterona, producida acá en la zona reticular, principalmente es un precursor androgénico que sirve para la síntesis de andrógeno en adolescentes y adultos a nivel gonadal. Y después viene la zona medular, que como ya hemos revisado, se produce principalmente adrenalina y noradrenalina. Ahora, ¿por qué hay una síntesis tan particular y segmentada a zonas? Es decir, ¿por qué aldosterona de la glomerular? ¿Por qué cortisol desde la fascicular? ¿Y por qué dehidroepiandrosterona de la reticular? Esto tiene que ver por la expresión de enzimas específicas. Por ejemplo, la enzima citocromo 11B2, que es una hidrolasa, se expresa principalmente en la zona glomerular y es la enzima responsable de la síntesis de aldosterona. Mientras que la enzima citocromo 11B1, que también es hidrolasa, al igual que la CYP17, que es otro tipo de hidrolasa, se expresan principalmente en la zona fascicular y reticular, produciendo la síntesis de cortisol y de dehidroepiandrosterona respectivamente. Aquí, por ejemplo, revisamos un corte histológico teñido con hematosclina eosina de la corteza de la glándula adrenal, donde se puede apreciar la zona media, en la zona central, que es la médula, luego la zona más cercana a la médula de la corteza, que es la zona reticular, luego la zona media, que es la fascicular, y la zona más externa, que es la glomerulosa o glomerular. Como mencionamos hace un rato, principalmente de esta zona cortical se produce la aldosterona, se produce el cortisol, se produce la dehidroepiandrosterona. Mientras que de la zona medular se produce principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que como ustedes pueden ver son hormonas de distinta naturaleza química, pero todas comparten ser producidas por la glándula adrenal en su contexto completo. Como mencionamos anteriormente, el proceso de esteroidogénesis se refiere a la síntesis de las hormonas corticosteroides. Este proceso involucra la activación del receptor de melanocortina tipo 2, en este caso en particular, que va a llevar a la síntesis de dehidroepiandrosterona y de cortisol. La activación del receptor de angiotensina tipo 2 promueve la síntesis de aldosterona en un proceso similar. Este proceso esteroidogénico consiste en que moléculas de colesterol son transformadas a nivel mitocondrial por esta enzima que corresponde a la hormona, la enzima que corta la cadena lateral del colesterol P450 o colesterol desmolasa, haciendo un corte proteolítico en esta posición y dejando en esta posición un grupo cetona. Luego esta molécula de colesterol modificada se denomina pregnenolona y por la acción de otras enzimas se sintetiza el primer precursor u hormona de la corticosteroidea, que es la dehidroepiandrosterona, que es un precursor androgénico. Cabe señalar que estas hormonas derivadas de colesterol son hormonas lipofílicas, lo que implica que estas hormonas principalmente tienen receptores intracelulares que van a llevar a la activación o inhibición de la transcripción de genes, mientras que particularmente estas hormonas también se ha mencionado en la literatura que tienen receptores de membrana,
Sin embargo, la expresión de estos receptores es en menor cuantía que los receptores intracelulares que median la transcripción de genes. Luego, la dehidroepiandrosterona, o el derivado de ella previo, que es la 17-alfa-dehidroxipregnenolona, sufre también transformaciones a nivel de la zona fascicular y reticular, llevando a la síntesis del cortisol, mientras que esta misma ruta sintética en la zona de la glomerular lleva a la síntesis de la aldosterona. Entonces, las principales hormonas corticosteroides de la corteza adrenal son la dehidroepiandrosterona, que es un precursor androgénico, el cortisol, que es un corticosteroide que tiene un efecto glucocorticoide, y la aldosterona, que es un corticosteroide que tiene efecto mineralocorticoide. Cabe señalar que dentro de estas hormonas producidas en la corteza del adrenal, la dehidroepiandrosterona es la hormona más abundante a nivel de sangre de todas las hormonas que podemos encontrar en el torrente sanguíneo. De hecho, prácticamente la dehidroepiandrosterona está casi 10-15 veces más concentrada que el propio cortisol y más de 180.000 veces más concentrada que la propia aldosterona. Ahora, la dehidroepiandrosterona prácticamente no tiene actividad glucocorticoide ni mineralocorticoide, porque su función es ser un andrógeno débil y de hecho también un precursor androgénico para la síntesis de androstenediona y testosterona. El cortisol, por su lado, que tiene en promedio una síntesis de cerca de 15 miligramos diarios, su actividad glucocorticoide y mineralocorticoide en cuanto a potencia es similar. Es decir, tiene efecto sobre el equilibrio hidrosalino, es decir, tiene una actividad mineralocorticoide y tiene un efecto glucocorticoide. Ahora, comparativamente, si esto lo comparamos con la aldosterona tiene 1/3 de la actividad glucocorticoide, o sea, es 1/3 del total de actividad producida por el glucocorticoide, es una actividad propia de la aldosterona como glucocorticoide, pero principalmente, si ustedes se fijan, es 3.000 veces más potente como mineralocorticoide que el cortisol. Esto es lo que ha llevado a clasificar a la aldosterona como el principal mineralocorticoide, mientras que el cortisol como el principal glucocorticoide. La corticosterona, cabe señalar que es un corticosteroide que también tiene 1/3 de la actividad glucocorticoide y tiene casi 15 veces más actividad mineralocorticoide. Este corticosteroide también es producido en la corteza del adrenal, pero en concentraciones mucho más bajas, estamos hablando prácticamente casi 20 y tantas veces menos en plasma que el propio cortisol. Sin embargo, en otros animales que se han utilizado para estudiar la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, por ejemplo los roedores, se produce este efecto inverso, donde el principal corticosteroide más abundante de este mismo tipo es la corticosterona versus el cortisol. Bien, como lo mencioné también hace un momento atrás, la producción de corticosteroides como el cortisol responde a un ciclo circadiano. Esto significa que tiene un patrón de comportamiento cada 24 horas, donde observamos concentraciones en sangre aumentada y concentraciones bajas. Particularmente cerca de las 8 de la mañana, y esto comienza a aumentar progresivamente desde las 6 de la mañana en adelante hasta las 10 de la mañana aproximadamente, se produce la mayor síntesis o mayor esteroidogénesis del cortisol, generando niveles plasmáticos peak cercanos, por ejemplo, a 20 microgramos por decilitro, para luego durante el día disminuir hasta aproximadamente niveles más bajos cercanos a 5 microgramos por decilitro, para en el siguiente día, nuevamente en la mañana, aumentar sus niveles plasmáticos. Ahora, la disminución de estos niveles plasmáticos se debe fundamentalmente porque al haber altos niveles de cortisol se activan las vías metabólicas de cortisol. Es decir, a nivel hepático el cortisol se transforma en tetrahidrocortisol para ser luego esta molécula glucuronizada, es decir, en reacciones de fase 2
se une un azúcar, el ácido glucurónico, y esta adición a la molécula del tetrahidrocortisol lo que genera es una molécula hidrofílica que permite ser fácilmente eliminada por la orina. Entonces, la reducción de los niveles plasmáticos que vemos después de mediodía en adelante se debe principalmente al mayor metabolismo hepático para formar tetrahidrocortisol y luego la eliminación por la orina de tetrahidrocortisol glucurónico. Entonces lo que tenemos en sangre, si ustedes se fijan, podríamos decir que estaría bordeando en promedio cerca de 13, 14 microgramos por decilitro, que principalmente están conformados en dos grandes porciones. ¿Cuáles son? Prácticamente 0,5 microgramos por decilitro se encuentra como cortisol libre en sangre, mientras que el restante, casi 13 gramos por decilitro, se encuentran unidos a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, hay siempre una condición de buffer plasmático donde siempre hay disponible cortisol en sangre para las necesidades propias de las células, ya que los receptores para los corticosteroides son prácticamente receptores constitutivos en todas las células de nuestro cuerpo. Como mencioné anteriormente, en este caso los glucocorticoides, los corticosteroides, viajan en la sangre principalmente unidos a proteínas plasmáticas y una proporción muy baja está libre. Esta proporción libre es la que puede cruzar la membrana citoplasmática por difusión simple. Y cuando cruza la membrana citoplasmática se encuentra en el citosol de las células con su receptor. Pero el receptor de glucocorticoides principalmente se encuentra formando un gran complejo macromolecular con proteínas de shock térmico, como las HSP90, que pertenece a la familia de la Heat Shock Protein. Y una vez que se une el cortisol, hace que estas proteínas desestabilicen este complejo y solamente quede cortisol unido al receptor de manera dimérica, es decir, dos ligandos, dos receptores. Este complejo dimérico migra al núcleo y en el núcleo puede afectar la transcripción de genes. Ahora, de genes que principalmente tienen lo que se denominan los sitios GRE. Los sitios GRE corresponden a elementos de respuesta a glucocorticoides. Es decir, los genes que tengan estos sitios van a unir este complejo ligando receptor y van a activar la transcripción de genes. Mientras que aquellos genes que tengan el sitio N-GRE, que no está descrito en esta figura, significa que serían elementos de respuesta a glucocorticoides negativo. Cuando se une este complejo, va a inhibir la transcripción de genes. Bueno, asumiendo que se activa la transcripción de genes por los glucocorticoides, estos generan un mensajero que va a ser traducido, ¿no es cierto?, en retículo endoplásmico, en los ribosomas, para producir una proteína, y producir una proteína que puede ser de liberación, o una proteína que va a funcionar para la actividad celular como tal. Como es de suponer, el afectar la transcripción de genes está involucrado en procesos muy amplios para la célula. Por lo tanto, desde el punto de vista fisiológico, podemos decir que los efectos de los corticosteroides, es decir, glucocorticoides o mineralocorticoides, pueden ser muy amplios. Por dos razones. Una, porque estos receptores se expresan constitutivamente en muchas de las células de nuestro cuerpo. Los glucocorticoides prácticamente en todas las células y los mineralocorticoides localizados específicamente en algunas, como por ejemplo riñón y cerebro. Pero participan activamente en distintos tipos de efectos. Por ejemplo, pueden participar en el metabolismo de nutrientes esenciales como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. El efecto mineralocorticoide tiene que ver con el balance hidroelectrolítico. Los glucocorticoides y los propios mineralocorticoides pueden afectar la función cardiovascular, el sistema inmune, el sistema renal, músculo esquelético, endocrino y nervioso central en general. Por lo tanto, son muchas las funciones que se asocian en particular a los glucocorticoides o corticosteroides. Respecto a los glucocorticoides en sus efectos particulares sobre el metabolismo de los carbohidratos, es necesario recordar el proceso de gluconeogénesis. El proceso de gluconeogénesis, representado en azul, implica que utilizando piruvato, utilizando oxalacetato, aminoácidos entre medio, pueden sufrir distintos tipos de procedimientos o procesos o transformaciones que van a llevar finalmente a la producción de glucosa. Entonces, la gluconeogénesis es la formación de nuevas moléculas de glucosa.
En este proceso que ocurre a nivel hepático, los glucocorticoides, al afectar la transcripción de genes, se ha demostrado que aumentan la expresión de enzimas claves para la gluconeogénesis, como por ejemplo, aumentan la expresión de la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, aumentan la expresión de la fructosa 1,6-bifosfatasa y aumentan la expresión de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué significa esto? Que metabólicamente están aceleradas la síntesis de glucosa, porque al tener más enzima de síntesis voy a poder llevar a una mayor síntesis del producto final que vendría siendo la glucosa de origen hepático. Entonces, por un lado, los glucocorticoides favorecen la síntesis hepática de glucosa. Mientras que por otro lado, en células que son captadoras de glucosa, que son dependientes de insulina, como por ejemplo tejido muscular y tejido adiposo, los glucocorticoides se han demostrado que son capaces de disminuir la captación de glucosa. Esto principalmente porque no permiten que el transportador de glucosa, como ustedes ya tuvieron la clase de este tema, migre hacia la membrana del miocito y de ahí permita que éste reincorpore glucosa hacia el intracelular. Este proceso no ocurre, no hay translocación del transportador GLUT4, por lo tanto encontramos que los glucocorticoides aumentan los niveles de glucosa extracelulares por una menor captación, además de producir alteraciones propias en estas células como disminución de la síntesis proteica, mayor degradación de músculo, que veremos más adelante. Entonces nos encontramos que los glucocorticoides sobre el metabolismo de los carbohidratos producen mayor gluconeogénesis y disminuyen la utilización celular de la glucosa o menor captación de glucosa. Por lo tanto, los niveles extracelulares de glucosa van a ser mayores. Esto va a llevar a un rebote inicial, que es mayor generación de insulina liberada. Esto genera luego una resistencia insulínica, una intolerancia a la glucosa y puede ser asociado a lo que se denomina una diabetes suprarrenal, es decir, una diabetes producida principalmente por exceso de glucocorticoides. Esto se observa en la enfermedad de Cushing no controlada y también en tratamientos farmacológicos con corticosteroides, por ejemplo, para situaciones como trasplantes de órganos, etc. Respecto a los efectos de los glucocorticoides sobre las proteínas, podemos decir que hay dos efectos bien identificados. Como vimos anteriormente, los glucocorticoides aumentan la expresión de enzimas, que son proteínas, que forman parte de la gluconeogénesis en el hígado. Por lo tanto, se ha demostrado que a nivel hepático los glucocorticoides aumentan la síntesis de proteína hepática y esto lleva, por supuesto, a un mayor transporte aminoácidico al hígado y también a una mayor actividad de enzimas hepáticas que sintetizan proteínas en el propio hígado. Sin embargo, a nivel de musculatura, podemos observar que los glucocorticoides disminuyen la síntesis proteica y aumentan el catabolismo proteico, es decir, la degradación de proteínas. Como el músculo es un órgano de gran tamaño, el efecto neto sobre las proteínas es observar un aumento de los aminoácidos plasmáticos por una reducción de la masa muscular. Esto genera una mayor concentración de aminoácidos en sangre, lo que va a aumentar la eliminación a través del ciclo de la urea. Por otro lado, también se observa una disminución del transporte aminoácidico a todos aquellos tejidos que no sean el hígado. Respecto a los lípidos, los glucocorticoides tienen un efecto global que es disminuir el tamaño del tejido adiposo, lo que lleva a un aumento de las concentraciones de ácidos grasos en sangre. Esto favorece significativamente la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y la formación de acetoácidos y cuerpos cetónicos. Respecto a los glucocorticoides, podemos decir que los adipocitos, para mantener su conformación, requieren de una molécula que se forma dentro del adipocito por acción de la glucosa, que es el alfa-glicerol-fosfato. Este es muy importante para mantener los depósitos de triglicéridos de los adipocitos y, en otras palabras, mantener la integridad del tejido adiposo. Como los glucocorticoides hacen que se capte menos glucosa en el tejido muscular, se reduce la formación de alfa-glicerol-fosfato y por lo tanto no se puede mantener la integridad del tejido adiposo, los triglicéridos son metabolizados y aumenta la liberación de ácidos grasos hacia la sangre.
Además también esto lleva a que se facilite el efecto lipolítico de otras hormonas, como por ejemplo la hormona del crecimiento y también agonistas beta-adrenérgicos, lo que van a incrementar la salida de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia la sangre. Como mencionamos anteriormente, otros corticosteroides muy importantes son los mineralocorticoides. Y el más potente de todos es la aldosterona. Proporcionalmente, si comparamos contra cortisol, la aldosterona es 3000 veces más potente como mineralocorticoide y la corticosterona es casi 15 más veces como mineralocorticoide que el cortisol. Ahora bien, la aldosterona es producida por este proceso esteroidogénico a través de la activación de una proteína en sangre, que es la angiotensina 2, que al unirse a un receptor específico en la zona glomerular de la corteza, va a producir la esteroidogénesis de aldosterona. Este sistema se denomina, desde el punto de vista del control homeostático de la presión sanguínea y de la volemia, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y en qué consiste? Consiste que frente a una situación, ya sea de hipovolemia o una situación que lleve a un aumento, que genere un aumento de presión arterial, lo que se va a producir es que el sistema simpático estimula a que el riñón produzca renina. Esta renina va a cortar a una proteína, a un péptido de origen hepático que se encuentra en sangre, que es el angiotensinógeno, va a cortar una parte específica y va a generar la angiotensina 1. La angiotensina 1, particularmente a nivel pulmonar, es transformado por una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, en español ECA, en inglés ACE, la cual genera la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene receptores específicos, angiotensina 1 y angiotensina 2, receptor de angiotensina 2, pero del tipo 1 y del tipo 2, los cuales pueden producir efectos contrapuestos. Ahora bien, el receptor de angiotensina 2, que está presente en la zona glomerular de la adrenal, favorece el proceso esteroidogénico para producir aldosterona. Y una vez que la aldosterona se produce, podemos observar que genera de manera importante una mayor reabsorción de sodio a nivel renal, una mayor eliminación de potasio, una mayor eliminación de protones, y eso, por un efecto de volumen, de arrastre de volumen, genera una reabsorción de agua que va a producir en este caso la restauración del volumen plasmático. Ahora, si este eje está altamente activo, va a aumentar significativamente el sodio y el volumen plasmático, y por lo tanto eso se va a traducir en una hipervolemia, y esa hipervolemia en un aumento de la presión arterial. Recientemente mencioné que la aldosterona es capaz de producir una mayor reabsorción de sodio, una eliminación de potasio, una eliminación de protones. Pero estos procesos están asociados principalmente a cambios en la expresión de proteínas que mueven estos iones, porque solamente de esta manera se puede explicar que un ion que tiene una carga específica pueda cruzar una membrana citoplasmática. Entonces, en este caso, la aldosterona, que también es capaz de difundir a través de la membrana citoplasmática o celular hacia el intracelular, se va a unir a receptores de mineralocorticoides que también estaban formando un complejo con proteínas de shock térmico, y este complejo ligando receptor como homodímero va a viajar al núcleo, y en el núcleo se va a unir a elementos de respuesta mineralocorticoide y va a afectar la transcripción de genes. Ahora, en particular, va a favorecer la expresión de genes que sean capaces de movilizar iones como genes que tienen que ver con el sodio. En este sentido, lo que vamos a producir es que la aldosterona, cuando se genera con el mecanismo anteriormente descrito, produce entonces la reabsorción de sodio, la eliminación de potasio, y va a producir la restauración de la volemia, produciendo una mayor reabsorción de líquido. Sin embargo, los cambios plasmáticos de la aldosterona se pueden asociar a cambios plasmáticos que van a llevar a un desbalance hidrosalino. Por ejemplo, en un déficit de aldosterona, como el que se observa en la enfermedad de Addison, se produce una mayor concentración plasmática de potasio, porque no se está eliminando, recuerden que la aldosterona elimina potasio, disminuyen los niveles de sodio y cloruro, porque recuerden que la aldosterona reabsorbe sodio,
y al no haber aldosterona se elimina más sodio, y disminuye el volumen plasmático, lo que va a generar un menor gasto cardíaco, y si esto es muy potente, es muy perdurable en el tiempo, puede generar toxicidad cardíaca y eso puede llevar a la muerte. Y la solución, por supuesto, es tratar de restituir los niveles con solución salina, porque al haber muy poco sodio, observamos toxicidad cardiovascular, y por otro lado, administrar mineralocorticoides exógenos. Bien, retomando lo anterior, entonces sabemos que la aldosterona tiene un efecto muy importante en la reabsorción del sodio, en la eliminación del potasio, en la eliminación de los protones, ¿no es cierto?, y en el movimiento de agua o reabsorción de agua. Pero como les dije, la reabsorción de sodio tiene que estar mediada a través de un mecanismo que involucre la expresión de proteínas que muevan el sodio. Entonces lo que se sabe es que la aldosterona es capaz de producir a través de la transcripción de genes un sinnúmero de proteínas que se llaman AIP, que son proteínas inducibles por aldosterona, las cuales tienen que ver con el balance hidrosalino. Entonces, por ejemplo, van a expresar en el lado luminal, es decir, donde está la orina, canales de sodio, va a producir también bombas protón-sodio TPasa, van a producir también la expresión de otras proteínas que están involucradas en el tráfico de estos canales de sodio o de la misma potasio-sodio TPasa. Entonces van a llevar a afectar específicamente el equilibrio hidrosalino. Acá, por ejemplo, como verán más adelante en las clases de fisiología renal, a nivel del riñón, especialmente tenemos células que tienen que ver con el balance hidrosalino. Acá, por ejemplo, solamente a modo de cultura general, tenemos células principales y células intercaladas. Y si ustedes pueden observar, la aldosterona lo que va a hacer es favorecer que se expresen dos grandes proteínas. Una en el lado vasolateral, que es esta bomba potasio-sodio TPasa. Aquí está la sangre, aquí está la orina, mientras que en el lado más luminal o apical, la expresión de este canal de sodio que se llama canal ENaC, que es un canal de sodio sensible a miloride. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que la orina tiene sodio, cuando se expresa este canal en la membrana apical o luminal, el sodio va a pasar por este canal, entra a la célula principal a su intracelular y por esta bomba potasio-sodio TPasa se va a expulsar el sodio hacia la sangre. Mientras que el potasio que está en la sangre, en flujo contrapuesto, entra al intracelular y este potasio va a salir por este canal de potasio que está expresado en la membrana luminal hacia la orina. Entonces esto explica la reabsorción de sodio y este mecanismo explica la eliminación de potasio. Pero además, en las células intercaladas se produce este proceso que está asociado a la formación de ácido carbónico, es decir, movimientos de bicarbonato, ¿cierto?, de cloruro, que genera que a través de la zona luminal se eliminen protones, también mediados por aldosterona. Entonces vamos a tener que la aldosterona es capaz también, en este caso en particular, de aumentar la síntesis de esta bomba cloruro-bicarbonato y también de este canal de protones. Entendiendo el proceso antes mencionado a nivel cardiovascular, va a tener un rol muy importante, ya que este proceso de reabsorción de sodio va a llevar a un aumento de la presión arterial, porque el aumento del sodio genera un arrastre de agua, esto aumenta la volemia y aumenta la presión. El aumento de presión puede generar que se desprendan placas trombóticas y genera aterosclerosis, puede llevar a una hemorragia cerebral si es que se rompe alguna arteria, a infarto o a la cardiomiopatía hipertensiva, que es conocida también como insuficiencia cardíaca. Entonces, la aldosterona en exceso y los glucocorticoides en exceso pueden llevar a una alteración cardiovascular a largo plazo. Muchas de estas citoquinas, como las que mencioné recién, son poderosas inmunomoduladoras y activadoras del sistema inmune, pero además también son capaces de producir procesos proinflamatorios. En este caso, lo que podemos observar es la pata de una rata que fue tratada con inyecciones de un aceite particular que genera inflamación. Y como ustedes pueden observar, si se mide el volumen del edema en la pata, después de las horas de inyección de este aceite, pueden observar que en realidad en promedio los animales después de 12-15 horas llegan a un plató de inflamación, porque la pata aumenta significativamente su volumen de edema.
Pero si ustedes se fijan, si se administra, por ejemplo, hidrocortisona, la hidrocortisona es lo mismo que el cortisol, pero de origen exógeno, o prednisona, el volumen de este edema disminuye significativamente. Por lo tanto, tiene un rol inflamatorio significativo. Lo que ven en los insertos de acá, bueno, esta es la pata tratada con corticosteroides y esta es la pata inflamada del animal. Esto involucra, por supuesto, si ustedes se fijan en esta pata inflamada, infiltración de macrófagos, todo lo que involucra el proceso del sistema inmune. Mientras que acá cambia significativamente el proceso proinflamatorio. Respecto al sistema musculoesquelético, es muy importante el efecto de los corticosteroides porque se ha demostrado que generan cambios significativos en la dinámica muscular. Como ya lo mencionamos hace un rato, con lo que involucraba los mecanismos de regulación de las proteínas, los glucocorticoides o corticosteroides van a generar, por ejemplo, una disminución de la masa muscular, una disminución de la captación de glucosa, una disminución del glucógeno muscular, un aumento del catabolismo proteico o degradación de músculo, una disminución de síntesis de proteínas. Por lo tanto, la masa muscular disminuye significativamente. En la enfermedad de Addison, por ejemplo, donde hay ausencia de corticosteroides y de aldosterona, se producen alteraciones significativas a nivel muscular. Respecto al sistema óseo o esquelético, lo que observamos acá son factores sistémicos y locales que son capaces de modular la dinámica del hueso. Estas son las células osteoclásticas, que son responsables de la resorción ósea o degradación de hueso, mientras que acá tenemos las células osteoblásticas, que son las células formadoras de hueso. Si ustedes se fijan, en general, el cortisol se caracteriza por ser un potente inhibidor de la actividad osteoblástica, es decir, inhiben la formación de nuevo hueso. Entonces, dentro de la dinámica global endocrina de factores sistémicos y locales que modulan la remodelación del hueso, el cortisol es un importante inhibidor de la actividad osteoblástica. A nivel del sistema nervioso central, es importante recalcar que la exposición a estrés lleva a la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. De hecho, la exposición crónica a estrés activa a ciertas áreas del cerebro, por ejemplo la amígdala, el lecho, la estrella terminal, que son promotores de la actividad endocrina del hipotálamo. Por lo tanto, la hiperactivación límbica lleva a la activación hipotalámica, a la producción de SRH, la activación de la hipófisis para producir ACTH y por ende la síntesis de glucocorticoides desde la adrenal. Estos glucocorticoides van a tener efectos, como lo mencionamos hace un rato, inhibitorios por feedback negativo a nivel del propio hipotálamo, pero también tienen efectos en otras áreas del cerebro donde se expresan receptores para glucocorticoides y para mineralocorticoides y pueden alterar significativamente la comunicación sináptica y por ende participar en cambios significativos en el citoesqueleto de neuronas, como por ejemplo que se achican las dendritas, que los procesos del axón se hacen más cortos. Entonces hay cambios neuromorfológicos muy importantes mediados por el exceso de glucocorticoides. De hecho, en particular, esto va a afectar, esta intercomunicación va a afectar áreas del cerebro que tienen que ver con la emocionalidad. Por lo tanto, lo que se ha observado cuando cambian los glucocorticoides sus concentraciones, por ejemplo, cuando hay exceso, puede haber cuadros de neurosis, de psicosis, de depresión, y lo mismo puede ocurrir cuando esto está muy bajo, porque también hay cambios significativos en las neuroconductas. Por lo tanto, el sistema nervioso central está regulado significativamente por la actividad de los corticoides sistémicos. De hecho, algunos de los test endocrinos que se utilizan como para coayudar en el diagnóstico de depresión es el test de dexametasona y que involucra que una hiperactivación del eje en un sujeto normal cuando se agrega dexametasona, que es un glucocorticoide exógeno, debería ser feedback negativo y reducir los niveles de SRH y de ACTH plasmático. En el paciente que tiene un cuadro depresivo por hiperactivación de este eje por estrés crónico, la dexametasona no produce feedback negativo a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario. En resumen, entonces, revisamos las principales hormonas producidas por la corteza del adrenal o corticosteroides. Clasificamos aquellos que tienen efectos glucocorticoides, que tienen que ver significativamente con la formación de nuevas moléculas de glucosa, con los procesos asociados a captación de glucosa, y mineralocorticoides, que están asociados principalmente a la reabsorción de sodio, a la eliminación de potasio, a la eliminación de protones, al movimiento de agua.
Esto da una dinámica que es muy importante porque, como lo mencioné, los receptores para glucocorticoides están expresados en casi todas las células de nuestro cuerpo, por lo tanto casi todas las células tienen un movimiento o tienen alguna actividad en particular mediada por los glucocorticoides.